estuvimos trabajando ahí la introducción acerca del lenguaje algebraico, ¿verdad? Vimos entonces que el lenguaje algebraico es aquel que utiliza números, signos y letras. Y al final, pues vimos allí algunos ejemplos del lenguaje algebraico. El día de hoy vamos a, vamos a trabajar ejercicios para la traducción, ¿verdad? Para la traducción de expresiones algebraicas. Bueno, entonces vamos a trabajar los siguientes. Estos pues son ejercicios sobre las expresiones algebraicas, ¿verdad? Sobre el lenguaje algebraico. Entonces, la instrucción acá es convierte las siguientes frases a expresiones algebraicas. Y aquí pues tenemos un ejemplo. Dice, un número más 2. Recordemos, aquí nos dice un número, pero como nosotros no sabemos qué número es, entonces utilizamos una letra, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué letra podemos utilizar? Ayer vimos que podíamos utilizar A, B, C, X, Y, Z, que son las más usuales, ¿verdad? En este caso, pues está utilizando la letra X, más, que representa el signo más, y el 2, que es el número, ¿verdad? 2. Entonces, esta frase allí se tradujo, ¿verdad? Vamos a ponerla así, traducción del lenguaje verbal, digamos que es la forma en que nosotros lo diríamos cotidianamente a lenguaje algebraico. Eso es lo que estamos trabajando. Entonces, mire, dice ahora acá, un número menos 15. Entonces, vamos con la primera. Un número. Entonces, un número. Como no sabemos qué número es, elegimos una letra. ¿Qué letra quieren utilizar ustedes? La Ah, Y. la B. La B, me dicen ahí. Vamos a utilizar la B. Entonces, un número B, porque no sabemos qué número es. Ahora, menos. Miren, ese es un signo. Entonces, vamos a escribir el signo. ¿Qué signo? 15, menos. Menos, ¿verdad? Y ahora dice, ahí ya pusimos menos. Ahora dice 15. 15. Entonces, el número 15. B Entonces, menos ahí 15. hicimos la traducción del lenguaje verbal al lenguaje algebraico. ¿Sí? Por ejemplo, ahora, si dijera, voy a escribir uno acá. Si dijera ahora un número disminuido en 10, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, ¿cómo sería este? Un número. No sabemos qué número es, entonces elegimos una letra. ¿Qué letra elegimos acá? A ver. ¿Qué La letra? D. La La A. A. La A. Ok. A. Ahora miren. Disminuido. Bueno, esa palabra nos está interpretando un signo, ¿sí? Nos está interpretando un signo o ya sea una operación, ¿verdad? Pero, ¿qué creen que significa esa palabra disminuido? ¿Será una suma o será una resta? Resta. Una resta, ¿verdad? Entonces aquí vamos a colocar ¿qué signo? Menos. Menos, muy bien. Y Menos. ahora dice en 10. Entonces, ¿qué número vamos a escribir? 10. 10. 10. Muy bien. Ok. Ustedes vayan copiando, ¿verdad? Ustedes vayan copiando. Porque cuando finalicemos voy a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces tenemos aquí el siguiente. Dice, el doble de un número. Bueno, miren, cuando nosotros hablamos de doble, ¿sí?
Ustedes han escuchado la palabra doble. Sí. ¿A qué operación creen Sí, que como ¿con qué número? Suma o multiplicación. Multiplicación. Es una multiplicación, pero ¿a qué número asociarían ustedes el número doble? A 4. 4. Doble. El 2. El 2, así es, el 2. Doble es 2. Entonces, cuando nosotros decimos el doble de un número, esto quiere decir 2 multiplicado por un número. Pero como el número no lo sabemos, entonces, ¿qué vamos a escribir? Una letra. Una letra. ¿Qué letra utilizamos, Jeffrey? La. La A. Muy bien. Bien. Entonces, aquí hago la aclaración. Si se dan cuenta, entre el 2 y la A no estoy colocando ningún símbolo, ¿verdad? No estoy colocando el signo de multiplicación. Porque vamos a poner aquí la unión de un número y una letra significa multiplicación. Es decir que si yo lo escribo así, ¿verdad? Así como está ahí, 2A, significa que el 2 está multiplicando a la letra A, ¿verdad? No hay necesidad de colocar un por. Automáticamente nosotros debemos entender que eso es una, ¿qué? Multiplicación. Muy bien, multiplicación. Vamos con el siguiente. ¿Qué dice el siguiente? Un número elevado al cuadrado. Un número elevado al cuadrado. Primero, tenemos un número, ¿sí? Bueno, y por ahí me dijeron en el anterior Z. Vamos a utilizar Z. Bueno, Z porque no sabemos qué número. Ahora dice elevado al cuadrado. Nosotros ya vimos vimos eso en el primer bloque. ¿Qué operación es eso? Elevado. Multiplicación. Potencias. Es una potencia. Así es. Elevado al 2. Exactamente, ¿verdad? Elevado al número 2. 2. Así es. Entonces, miren, ahí está. Un número elevado al cuadrado, porque cuadrado significa exponente 2, ¿sí? Todo eso vayan ustedes porque en la hoja de trabajo igual van a tener. Significa exponente 2, ¿verdad? Cuadrado significa exponente 2. Ahora vamos a ir con el siguiente. ¿Qué dice la siguiente? Un número más 8 es igual a 20. Y, ¿verdad? Entonces, un número. Entonces, ¿qué vamos a escribir ahí? Una letra. Una letra. ¿Qué letra utilizamos ahí? La Y. X. X. Vamos a utilizar X. ¿Va? Entonces, un número, miren, más. Entonces, el signo más, ahora dice 8. Entonces, el número 8 es igual. ¿Qué vamos a colocar cuando diga es igual? Signo igual. El signo igual, muy bien. ¿Igual a qué es esto? A 20. A 20, muy bien. Entonces, escribimos el número 20. Bueno, vamos con el siguiente. Dice, miren, un número más otro número. Un número más otro número. Entonces, un número A más ¿qué? B. Muy bien, Ángel, así es. ¿Verdad?
como aquí nos está hablando de dos números, pero no nos dice qué números, entonces los dos son letras, pero deben de ser diferentes, ¿verdad? Un número más otro número. Ahora tenemos acá el triple de un número más 2. Triple. La palabra triple. ¿A qué número le recuerda la palabra 3. triple? 3, El Es 3. ¿Sí? 3. Entonces miren, cuando a nosotros nos hablan de doble, nos hablan de triple, de cuádruple, quíntuple, sextuple, todas esos prefijos de cantidad, esto significa una multiplicación. Entonces, el triple de un número, ¿qué letra vamos a colocar entonces? llega. Entonces, miren, colocamos 3Y. Y ya dijimos, ¿verdad? Que entre un número y una letra no hay necesidad de colocar el signo de multiplicación para que se entienda que es multiplicación, ¿verdad? Ahora, pero no solamente está eso. Dice, el triple de un número más, entonces, ¿qué signo voy a escribir? Más. Más. Y ahora dice 2. muy bien. Bueno, entonces, a ver, ya, ese es el último ejemplo de ahí. Entonces, quiero que ustedes escriban, ¿cómo sería esto? El cuadrado de un número menos 5. 4. ¿Por qué 4? Que es cuadrado. No, pero ¿qué dijimos de cuadrado? La potencia. La potencia. Es una potencia. ¿Qué dijimos? Cuadrado Exponente 2. significa exponente 2. Entonces, el cuadrado de un número. ¿Qué número? El 2. Y. El 2 es el exponente, exactamente, ¿verdad? Cuando nos dice ya un número es una letra. Cuadrado, entonces a esa letra le coloco el 2. exponente 2. Ahora dice, de 2, Signo menos. exactamente. ¿Y ahora? 5. 5. Correcto. Muy bien. Entonces, algunos otros que a veces pueden salir y se lo voy a colocar. Fíjense que a veces nos colocan, por ejemplo, un número par, ¿sí? Pero no sabemos qué número par es. Entonces, ¿cómo escribirían ustedes un número par sin escribir un número en sí? La letra A. Una letra A, ¿sí? Más A. Pero resulta que, miren, si yo solamente lo digo así, esa letra A podría ser un número impar. Entonces, para que esto sea un número par, hay que colocarle doble, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque todos los números pares son múltiplos de 2. Esa es una característica de los números pares. Todos los números pares son múltiplos de 2. Y recuerden que en el primer bloque hablamos sobre los múltiplos. Y los múltiplos son el resultado de una multiplicación. Entonces, 2 por A representa un número par. Ahora, ¿cómo sería si dijera un número impar? ¿Cómo creen que sería un número impar? Un 3 y una A. No. La Y. Bueno, podemos utilizar otra letra, con eso no hay problema. Pero fíjense que cuando nosotros digamos un número impar, esto va a ser, miren, si este es un número par, 2Y, 2A es un número, no es un número par, pero yo quiero un número impar. Por ejemplo, se los pongo por acá. Supongamos de que 2A es 4. El siguiente número sería 5. Y el 5 es impar, ¿verdad? Ahora, ¿qué cantidad es la que se le tendría que sumar a 4 para llegar a 5?
1. 1. Uno. Entonces, miren, aquí solamente con agregarle ese más 1, eso nos va a asegurar que esto sea un número impar. Porque entonces, si 2A es un número par, por ejemplo, si fuera 8 y 8 más 1, entonces automáticamente vamos a llegar a ese número, ¿verdad? Entonces estoy colocando estos ejemplos. ¿Cómo? Sería 2 más Y, que serían 4 más 1, 5. Exactamente, ¿sí? Solo que ahí es por, ¿verdad? 2 por Y más 1, ¿verdad? Ahí no es 2 más Y, sino es 2 por Y. Ok, entonces, como les digo, estoy colocando estos ejemplos porque a veces en matemáticas suelen colocar ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y nosotros pues tenemos que aprender a traducir ese lenguaje verbal a un lenguaje matemático. Bueno, ahora, también está, por ejemplo, dos números consecutivos. Dos números consecutivos. Es otro concepto que a veces suele salir bastante. Si nosotros hablamos de dos números consecutivos, miren, lo que nosotros vamos a hacer es, X es un número. ¿Sí? X es un número. El número consecutivo de X es X más 1. ¿Sí? X más 1. Si quisiera otro número consecutivo, sería X más 2. Cuando nosotros hablamos de números consecutivos, esto lo que quiere decir es la forma normal en que nosotros contamos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Ese orden sin saltarse ningún número se llama orden consecutivo, el que le sigue, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir consecutivo, el que le sigue. Entonces, si yo digo que X es mi primer número, el que le sigue está a una unidad de él. El siguiente, o sea, ya 1 más 1, 2. ¿Cómo sería el siguiente número consecutivo? ¿X más cuánto? X más 3. X más 3. Y si quisiéramos otro sería X más 4, X más X más 4. 5, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, allí está. Entonces, hago estos ejemplos más porque, como les digo, puede suceder. Incluso en la hoja de trabajo va a ir uno de estos. Entonces, ahí para que ustedes lo tomen en cuenta, ¿verdad? Ya terminamos de copiar todo, chicos, porque vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ya, profe. Ya, profe, bórrelo todo. Bórrelo Ya, todo. profe. Ok. Bueno, no lo voy a borrar, pero sí vamos a avanzar. Profe, tengo una duda. Bórralo, profe, ya terminé. Díganme. Como dice, dos números consecutivos, ¿hasta dónde paramos ahí? Bueno, no, es que si solo dice dos números consecutivos, solamente sería X y X más 1, ¿sí? Eso representan dos números, por eso fui separándolos, ¿verdad? Pero yo les hacía ver que si me dijeran, por ejemplo, 3 números consecutivos, el siguiente sería más 2. Y si me pidieran 4 números consecutivos, entonces el siguiente sería más 3. O sea, en ese orden es que vamos a ir encontrando los números consecutivos. Ah, de acuerdo, profe, gracias. Ok. Entonces ahí estamos, vamos a avanzar. Porque también ya nos avanzó el tiempo. Bueno, ahora ya vimos cómo escribir de frases al lenguaje algebraico. Ahora vamos a ver, dice, ahora escribe qué frases son cada una de estas expresiones algebraicas. Es decir, que lo que nosotros vamos a hacer acá es que vamos a traducir del lenguaje algebraico a lenguaje verbal, ¿sí? Del lenguaje algebraico al lenguaje verbal. Entonces, miren, acá tenemos ¿cómo escribirían ustedes ese 9 más A en lenguaje verbal? 9 más número. Un número. 9 más un número, Número. exactamente. Exactamente, ahí está. 9 más un número. Ahora,
¿Cómo escribirían este? Cua- Elevado al cuadrado, un número. Ah, 3 al cuadrado más un número. Pues ahí, El vamos a cubo ver. de un número. Sí, fíjense que aquí hay diferentes opciones, ¿verdad? Una opción es la que nos dijo Número al aquí el cuadrado. compañero, que es el cubo de un número. Esta es una opción. Otra opción sería un número elevado al cubo. Y otra opción de este sería un número elevado a la 3, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, miren, solamente esa expresión tiene diferentes maneras de poderse escribir, ¿verdad? Entonces, esto pues ya depende bastante de la interpretación que cada uno le da a estas expresiones, ¿verdad? Bueno, y cabe aclarar que cualquiera de esas tres opciones pues es válida, ¿verdad? Y es correcta. Ahora tenemos aquí, miren, 2A más 7. Primero vamos con 2A. ¿Qué significa 2A? Número más letra. Número, Sí. letra. No. No. El doble de un número. Exactamente. 2A es Dos el por- doble de un número, ¿verdad? Lo vimos en la diapositiva anterior. El doble de un número. 2A, 2X, 2Y, cualquier letra con el 2, así, significa el doble de un número. El doble de un número, y miren, voy a utilizar otra palabra aquí que no sea más. El más también se puede escribir como, por ejemplo, aumentado. ¿Sí? El doble de un número aumentado, ¿cuánto? 7. 7. Y incluso acá, el número que sí se conoce se puede escribir ya sea en letras o se puede escribir el número como tal. Creo que vayan anotando ahí porque yo voy moviendo ahí la pantalla. Vamos, que ya solamente estos dos nos faltan y ya vamos a finalizar. Entonces, tenemos allí. Que suba un poco, lo que va a hacer es disminuir. Bueno, entonces tenemos ahí, miren, A más B más 14. Un número, Un número más 14. un número aumentado más un número más 14. Exacto, ¿verdad? Así podría decir. Un número, nos dijo ahí el compañero, aumentado. Vamos a decir otro número para no creer que va a ser la misma letra, ¿verdad? Un número aumentado, otro número, más 14. Esa es una opción, ¿verdad? También podríamos decir, por ejemplo, la suma de dos números más 14, por ejemplo. La verdad que miren, hay algunas expresiones algebraicas, algunos que están escritos en lenguaje algebraico, que tienen diferente interpretación, ¿verdad? Lo vimos con este de A a la 3 y lo vemos también en este. Entonces, eso depende bastante de ¿verdad? Porque así es como lo vamos a traducir. Entonces, vamos con el siguiente, miren. Entonces, ¿cómo escribimos esa letra A? Letra Un más número. 5 igual Un a 7. número. Un número más 5 igual 7. 7. Igual a A 7. ¿sí? Un número más 5 igual a 7, así es. Ahí corregimos, por ahí escuché que me decían una letra, ¿verdad? Recordemos de que no decimos una letra. ¿Por qué no decimos una letra? ¿Por qué decimos en lugar un número? Porque Porque la dijimos, letra es un número. La letra es un número. porque la letra es un número desconocido, ¿verdad? Así es. Y vamos aquí, miren. 2A más 3D. Vamos a poner a prueba. ¿Cómo sería ahí? El doble. El doble
de un número aumentado No se oye, porque saber que Aumentado a la Al triple. doble del aumentado, número aumentado, aumentado el triple de un número, Al triple. el triple de el un número. triple de, pero en lugar de decir un número, vamos a decir de otro número. ¿Por qué otro? Porque ya hay uno, Ya pasó ¿verdad? uno. Entonces, si no, nos vamos a confundir y vamos a decir que es el mismo, ¿verdad? Entonces, ahí está. Ok. ¿Estamos claros, chicos, o tienen alguna duda? No, profe, ninguna duda. No, No, profe. profe, no hay nada. Ok. Entonces, así pues vamos a estar finalizando el día de hoy.